Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Uno como sacerdote de la Iglesia Católica, pues quiere obviamente ejercer lo que nos manda la Iglesia hacer, ¿no? Ser santos, eh, buscar la misericordia de Dios, transmitir su amor, estar unidos así como el Padre y Jesús están unidos y son uno. Y todo este es un trabajo bastante complicado porque empieza uno, pues, tiene que trabajarse uno mismo. Y uno tiene mucha inconsistencia, tiene mucho pecado, tiene mucho error, tiene muchas caídas, entre levantadas y caídas, pues uno se va porreando mucho en la vida. Simplemente usted observa su historia a los años que tiene, pues usted dice, ¿por qué me metí por este camino? ¿Por qué hice esto? Menos mal que evité tal cosa. Si no hubiera sido por esta tragedia o este problema tan grande, de pronto no estaría como estoy. Tantas cosas. Lo que sí uno se da cuenta es que uno pudo haber hecho las cosas mejor. Y cuando no las hace mejor es porque Dios no ha estado allí. Uno ha venido entonces metiéndose por sus propios caminos, y los caminos de Dios en muchas oportunidades son distintos a nuestros propios caminos y criterios. Bien, y dentro de este trabajo de santificación, de autoanálisis, autocrítica, camino de conversión, a confesarse, pedirle perdón al Señor por los pecados que uno ha cometido, tanta gente que se acercó a uno con recta intención, que uno también se acercó a ellos con claridad y las cosas de pronto se trastocaron, se fueron por otros caminos, otros senderos. Todo eso pues afecta al corazón humano, nuestra realidad familiar, los padres, los hermanos, la primera infancia, los amigos, la escuela, el colegio, tantas cosas que marcan nuestra vida. Bien, y dentro de esta realidad y experiencia de Dios, hay algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, es el hecho de que estar tan divididos nosotros los mismos cristianos. Todos aquellos que decimos seguir a Cristo Jesús, que decimos creer en su palabra, que nos dejamos guiar por el Santo Espíritu y cosas de estas, y a veces entramos en unos conflictos y en unos ambientes tan tensos por defender la doctrina, por defender la sana doctrina, lo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Y entonces, pues uno ve tantos grupos cristianos no católicos, entonces uno empieza a decir, ¿cómo me gustaría abrazar a estos hermanos? Y decirles, son hermanos nuestros, ¿no? Dejemos a un lado todas aquellas cosas que nos pueden disuadir, separar. Pero eso es algo hipotético, porque decir esas cosas es decir, bueno, entonces dejemos la verdad a un lado y simplemente pues toquemos las cosas que de pronto nos puedan unirnos sin tocar aquellas cosas que nos separan y caminemos entonces en esa realidad pues de mentira. Porque al fin y al cabo lo que nos va a unir es nuestro respeto humano, nuestra caridad como personas humanas. Yo no te voy a herir, no te voy a ofender, no te voy a lastimar, si te puedo hacer un favor te lo voy a hacer, pero no hablemos de que si la Virgen María es virgen antes, durante y después del parto, porque yo sé que, y la veneración de la Virgen María, porque sé que vamos a tener conflictos ahí. Y no vamos a hablar en este momento, si yo hablo con un unicitario, si yo voy a hablar con un testigo de Jehová, con un mormón, sobre la realidad de Cristo Jesús, es la realidad de Dios, si es Dios trino o no, porque vamos a salir en conflicto. Y no toquemos el aspecto de la Eucaristía si Jesucristo está en ese pan, con todo su cuerpo, sangre, alma y divinidad, porque vamos a entrar en conflicto. Entonces, ¿en qué? Entonces uno cómo hace para hermanarse con estas personas, no tocar los aspectos que nos unen, y entonces simplemente eso es una mentira, simplemente es un comportamiento de educación, de buenas maneras y no más. Y entonces para no pelear, pues bueno, oremos al Señor, ya que estamos
que pues es el mismo Dios, ¿no? Es el mismo Jesús, pero si es el mismo Jesús, pues yo no creo que sea el mismo Jesús porque Jesucristo está en ese pan, y tú dices que es un símbolo, entonces creo que no es el mismo Jesús. Y así, entonces estamos prácticamente, el diálogo ecuménico a veces se torna bastante complejo, y más complejo todavía cuando en Europa el diálogo ecuménico es distinto al diálogo ecuménico aquí en Latinoamérica. Porque en Latinoamérica lo que hay son sectas protestantes, no grupos cristianos históricos, es decir, iglesias históricas. Entonces, ¿cómo va a dialogar uno, por ejemplo, con tantas vertientes de pentecostales que hay? ¿O cómo hablar uno con unos adventistas del séptimo día? ¿O cómo uno entrar en diálogo con unos testigos de Jehová que no admiten el diálogo, que no aceptan absolutamente nada, que tienen una Biblia prácticamente amañada para defender su doctrina? Y eso es una cosa que es comprobable desde todo punto de vista, ¿no? Y hablar así no es ir en contra de estas personas, de estos hermanos, sino de la doctrina, no de ellos, porque son personas decentes, trabajadoras y convencidas de su trabajo, de su religión, de su fe, ¿no? Los adventistas del séptimo día todavía teniendo al sábado como el día del Señor y cosas de estas, aquellos que les da por bautizar a los niños en un río porque Jesucristo se bautizó en un río, y bueno, todo ese tipo de cosas. Y ¿cómo lidiar con las sectas protestantes? Entonces a veces en Europa se maneja un ecumenismo muy elegante, muy de tratado, muy de firma, muy de selfie, mucha de fotografía y estrechón de manos. Y uno entiende que hay recta intención en esos trabajos y en esos esfuerzos, pero a la larga pues ellos no se van a acercar a la Iglesia Católica, ¿no? Se queda todo en cuestiones de orden protocolario, de orden diplomático, de decencia, de educación, de cortesía, de buenas maneras. No nos vamos a insultar porque tú piensas que Jesucristo está en en ese pan y yo pienso que es un símbolo. No vamos a discutir por eso. Vamos a tomarnos un café o un buen vino tinto al calor de una buena hoguera y con una música de fondo de Tchaikovsky, ¿no? O de Brahms, o de, no sé, o de Beethoven, ¿no? Y dialogamos aquellas cosas que podemos dialogar, interesante la Sagrada Escritura, ¿no? Y temas así como muy superficiales donde no entremos en discusiones porque nos vamos a agarrar. Entonces, ¿cómo uno fraternizar? Todo esto es bastante de postizo. Mi experiencia como sacerdote en algunos ambientes uno conoce quién lo rechaza. Yo por lo general siempre he visto así, por lo general es muy difícil que me hayan vestido de otra manera en la calle, ¿no? Entonces, pues hay unos que lo miran a uno como prácticamente mientándole a mi progenitora, ¿no? O si esos ojos tuvieran balas, yo estaría como un colador. Y así son las cosas, ¿no? Simplemente porque lleva uno este atuendo. Entonces, ¿cómo hacer ecumenismo así? Hay un escrito bien interesante, cortito, ¿no? Del padre Amatuli, ¿no? Flaviano Amatuli, valente, de feliz memoria, que hace poco tiempo murió. Dice sacerdote muy querido para mí, ¿no? Un gran apologista y un hombre pues, que estuvo manejando aquí, concretamente en México, ¿no? Toda esta realidad de la apologética y cómo él mismo se enfrentaba no a las iglesias históricas, sino a las sectas protestantes. Decía él, hay un ecumenismo ingenuo se, se quiere aplicar a las sectas la receta ecuménica, que evidentemente no funciona. ¿Cuál es la receta ecuménica? Pues que a través de un diálogo, ¿no? Entre personas que saben teología, bien formadas, personas profundas que conocen Sagrada Escritura, que conocen el griego, el hebreo, el latín, que conocen de filología, que conocen la cultura judía, etcétera, que a través de ese diálogo serio, pues podamos hacer posible que regresen, llegar al punto de verdad y que regresen a la iglesia.
Esa es la receta ecuménica, pero con las sectas es imposible. Entonces dice el padre Flaviano Amatuli dice lo siguiente: se quiere aplicar a las sectas la receta ecuménica, que evidentemente no funciona. En realidad, las sectas son esencialmente intolerantes, proselitistas, no aceptan el diálogo. Lo que hacen es atacar al católico, con la finalidad de desalentarlo y llevárselo a sus grupos. Otro problema para muchos que trabajan en la línea ecuménica, por el simple hecho de que algún grupo participa en los encuentros ecuménicos, ya tiene igual derecho de ciudadanía en la única Iglesia de Cristo. Y por lo tanto, da lo mismo pertenecer en la Iglesia Católica o pasarse a tal o cual grupo ecuménico. Lo que evidentemente no corresponde al concepto católico de ecumenismo, que mira esencialmente a restablecer la unidad entre los discípulos de Cristo y no a propiciar mayores divisiones. Pues bien, esto, pues lo que se llama aquí ecumenismo en nuestro contexto hispanoparlante, pues es algo que no se da y uno prueba por qué no se da. Pues las estadísticas nos muestran que cada día que pasa son más los católicos que abandonan la Iglesia Católica e emigran para estos grupos cristianos no católicos de todo color y sabor. Las misas cada día son, la población de las misas es cada día más escasa. El compromiso del católico con su iglesia es bastante superficial y dentro del mismo grupo, dentro de la misma iglesia católica, ya hay unas personas pues, que están con un pensamiento bastante ecuménico que, como dice allí, pues no vamos a pelear por doctrina ni por esas cosas, lo importante son nuestros hermanos, abrácelo hermano, así él piense que el Papa es el 666, o la Virgen María es una mujer común y corriente, o que el bautismo se puede hacer en nombre de Jesús. Acéptelo así, son cosas que no importan, lo que importa es el ser humano. Si usted se pone a pelear por cuestiones de doctrina, ahí se para justo todo. ¿En qué quedamos entonces? Entonces, ¿cómo se hace una verdadero ecumenismo? ¿Cómo se trabaja la apologética con estos hermanos? Es bastante complejo, sin embargo, hay una cosa que no podemos desconocer. Duélale al que le duela, moleste al que le moleste, existe una sola única iglesia, la que Cristo fundó, y por razones de orden histórico, antropológico, paleontológico, científico, de tradición, desde todo punto de vista, comprobable, la iglesia que Cristo fundó es la Iglesia Católica. Es tontería tratar de decir que no. Eso ya es necedad. Respetamos a las otras iglesias, valoramos a las personas que están en estos grupos, sabemos que lo hacen con recta intención, son muy buenos, tal vez nos dan ejemplo a nosotros de compromiso con la palabra, de evidencia a nivel testimonial, pero no hacen parte de la iglesia que Cristo edificó. Y yo creo que hay que volver a las raíces para verdaderamente ser unos. Y nosotros, los católicos, tratar de ofrecer un mejor testimonio de vida, ¿no?, frente a estos hermanos que nos miran con cierta perplejidad. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.